Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Y si nos escuchan en Facebook, por favor, compartan nuestras enseñanzas, así nos ayudan grandemente a dar a conocer nuestro ministerio. Hoy doy inicio a la última enseñanza de la serie de 4 de 4. Me refiero a Echen fuera demonios y es la enseñanza número 181. Este fue el cuarto mandato de mi Señor Jesús y el origen de la institución al Ministerio de Liberación. Y a pesar de que hay tanto que decir al respecto, hoy me limitaré al tema de la orden de mi Señor Jesús cuando dijo: echen fuera demonios. Y para esta enseñanza te llevo a una pregunta. ¿Por qué en la época de mi Señor Jesús habían tantos demonios entre los pobladores? La respuesta: porque la presencia física de mi Señor Jesús los hacía manifestarse. Esto me lleva también a reflexionar sobre que la Biblia nunca ha dicho que los demonios van a pasar o van a parar de hacer lo que hacían en la época de mi Señor Jesús. Por lo tanto, yo entiendo que los demonios y su capacidad de maldad no ha cambiado aún en la época actual. Pero, ¿qué son los demonios? Respuesta: son seres espirituales malignos que tienen la capacidad de tomar posesión de un cuerpo físico. Y esta se produce cuando el cuerpo de una persona es totalmente controlado por un demonio. Recuerda que en la época de mi Señor Jesús, cuando Él estuvo físicamente en la tierra, los demonios se manifestaban frecuentemente en los pobladores de los diferentes lugares donde Él visitaba. Y en Mateo 8:16, hoy voy a utilizar la versión Reina Valera 1960. Y ahí leemos: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Sabías tú que mucho antes de que los discípulos y los habitantes de que la época reconocieran que mi Señor Jesús es el Hijo de Dios, como cuando el apóstol Pedro lo dijo, antes los demonios ya lo conocían y lo reconocían, porque ellos lo dijeron y lo reconocieron como testimonio que Él es el Hijo de Dios? Esto lo puedes encontrar en Mateo 8:29. Y ahí dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Como claramente puedes ver, yo, como pastor y ministro de liberación, de causa pesar en mi espíritu que la mayoría de cristianos creyentes y congregantes se nieguen a querer escuchar sobre demonios y que los pastores actuales, predicadores, se nieguen a predicar sobre ellos, cuando la Biblia los descubre y mi Señor Jesús dio la orden de echarlos fuera, como lo dice el título de esta enseñanza. Yo he hablado mucho de estos seres inmundos en las diferentes enseñanzas que ya he subido a YouTube, como por ejemplo la número 79, la número 80, la 81
la 82 y la 83 hasta la número 90. Por favor, escúchalas. Yo te invito a que vayas y las busques, por favor. Y te daré una pequeña lista bíblica que deseo en mi corazón le dediques un poquito de tu tiempo y las estudies, porque son conocimientos básicos que tienes que saber. Primero, los demonios desean y tratan de destruir la obra de Dios, engañando, mintiendo. Esto lo encuentras en Primera de Pedro 5 del 8 y en Segunda de Corintios 11 del 14 al 15. Segundo, los demonios son espíritus inmundos. Esto lo encuentras en Mateo 10:1, Marcos 1:27. Tercero, son seres mentirosos. Esto lo encuentras en Primera de Reyes 22:23. Cuarto, se conocen como los ángeles de Satanás. Esto lo encuentras en Apocalipsis 12:9. Quinto, engañarán a los débiles de este mundo. Esto lo encuentras en 2 de Corintios 4:4. Sexto, enseñan la doctrina falsa. Esto lo encuentras en Primera de Timoteo 4:1. Séptimo, atacan a los cristianos creyentes y congregantes. Esto lo encuentras en 2 de Corintios 12:7. También en Primera de Pedro 5:8. Octavo, combaten contra los ángeles. Esto lo encuentras en Apocalipsis 12:4 al 9. Y a pesar de que la lista es muy larga, creo que con estos versículos tomarás un tiempo para hacerte una base, para tomar un poquito más en serio y que no olvides que cuando aceptaste a mi Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal, en ese preciso momento te convertiste tú también en enemigo de Satanás, el diablo y su ejército de demonios. Esto según Santiago 4:4. Y como lo hemos visto en las enseñanzas anteriores, el mandato de echar fuera demonios es vigente hasta el día de hoy. Obviamente, si no tienes el llamado y no crees en las señales, según Marcos 16:17, tú no tienes por qué hacerlo ni tomar ese reto. Pero yo te motivo a que me apoyes, dando a conocer el ministerio de liberación, según el Espíritu Santo te lo indique a ti, y como Él te diga que lo hagas. Retomando la enseñanza, leemos en Marcos 3 del 14 al 15, y ahí dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En lo que se hace doctrina, porque se repite también en Marcos 10:7 y 8 y Mateo 10:1. Tiempo después envía a los 70 o a los 72 con una misión semejante. Estudia todo el capítulo 10 de Lucas. Yo te hago un énfasis en Lucas 10:17, donde dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Como claramente en la orden puedes observar que mi Señor Jesús primero envió, o sea, mandó a los 12.
y posteriormente mandó a los 70, y en otras versiones vas a leer que dice 72, pero ese no es el punto. Y a continuación te doy otra lista que respalda nuestro ministerio de echar fuera demonios. Espero de verdad que el Espíritu Santo toque tu corazón y te motive a estudiarla. Dentro y probablemente estas señales te motive a convertirte en un liberador de almas para la gloria de Dios. Primero, en Marcos 1, del 23 al 25, donde dice un hombre poseído en una sinagoga, o sea, en una iglesia. Segundo, en Marcos 1:34, donde dice, y echó fuera muchos demonios. Tercero, en Marcos 1:39, echa fuera los demonios. Cuarto, en Marcos 3:11 y 12, los demonios se postraban ante él. Quinto, en Marcos 3:15, echaban demonios. Sexto, en Marcos 5:8. También en Marcos 6:13. Octavo, en Marcos 7:24 al 30. Noveno, en Marcos 9:25, donde saca un demonio mudo y sordo. Y 10, en Marcos 16:17, que es el clásico y que da las señales que siguen a los que creen. Y es nuestro versículo clave en nuestro ministerio. Realmente deseo que esta enseñanza abra tu deseo de estudiar en la Biblia sobre este tema, del cual muy pocos quieren hablar y menos enseñar. Y por favor, no olvides, busca ser ministrado en liberación, porque cuando te ministres, no es el quien te ministre quien te va a hacer libre, sino definitivamente el único que libera es mi Señor Jesús. Así es que sigue la instrucción que Él dejó en la Biblia. Y también por eso es que constantemente te motivo a que no solo escuches lo que digan los sermones de los predicadores o de tus pastores, sino que estudia tu Biblia, encuentra la versión en la que tú te acomodes o donde tú sientas que el Espíritu Santo te habla de una manera en que para ti es más fácil entender. Y cuando lo hayas encontrado, no pares de estudiar. ¿Por qué? Es necesario que tengas una relación directa con el Espíritu Santo para que Él te revele a ti lo que tiene destinado para ti. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Padre, que tú la lleves hasta el último rincón de la tierra donde haya un necesitado en ser ministrado en liberación. Y que esta serie, los 4 de 4, haya motivado por lo menos a una persona a buscarte. Y si lo ha motivado a ser un liberador de almas, yo te doy gloria, Padre, porque estamos en tiempos donde la mies es mucha y los obreros pocos. Yo te ruego, Padre, que mandes más obreros a liberar almas. Esto, Padre, te dará gloria a ti y traerá libertad a todos los que están encarcelados espiritualmente. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.